de aplicación que los insectos en vuelo, mosquitos en este caso, sobre todo de hábitos crepusculares, por eso las aplicaciones tienden a hacerse en los momentos del crepúsculo, los insectos se impacten contra las gotas que están flotando en el momento que se realizó la aplicación, considerando que la residualidad es nula. Y desde el concepto de residualidad, e impulsado por el uso de suspensiones concentradas, los equipos para esto van a ser fundamentalmente equipos más convencionales, ¿no? Pulverizadores manuales, mochilas de compresión o de presión previa, algunos equipos eléctricos, pero de aplicación de medio volumen. Cuando digo medio volumen hablamos de gotas a veces cercanas a los 50 micrones, y algunas motomochilas, ¿no? Motomochilas motorizadas a explosión y que nos van a permitir realizar aplicaciones exteriores. Dicho esto, lo que hay que entender es que ningún plaguicida va a hacer efecto si no se pone en contacto con la plaga. Entonces, la aplicación residual especula un poco con que el insecto que uno quiere controlar va a transitar por la especie tratada, por la superficie tratada. Entonces, si la especie de insecto que necesito controlar no va a transitar por la superficie sobre la que uno depositó ese residuo plaguicida, difícilmente vaya a haber un efecto. Parece una estupidez, pero muchas veces se realizan aplicaciones sin ningún tipo de sentido. ¿Qué quiero decir? Yo estoy haciendo una inspección y resulta que encontré puntos de agregamiento en el interior de instalaciones de una plaga determinada, lo que tiene que ver con domisanitario, chinche de cama, cucarachas o hasta hormigas. Y resulta que realizo una aplicación por nebulización con un nebulizador eléctrico y saturo el ambiente, como si fuera un aerosol de descarga total. Y sin embargo va a haber un montón de productos depositados en sitios donde las plagas no están en ese momento y no lo van a estar nunca. Entonces, la relevancia de hacer inspecciones precisas y de encontrar los puntos de agregamiento tiene que ver con aplicar los plaguicidas en los ámbitos en los cuales las plagas van a estar presentes. Si no, nunca va a ocurrir esto que muestra este slide y que no es más ni menos que la interacción insecto-insecticida. Si nosotros aplicamos el producto como corresponde, lo que va a ocurrir es que se manifiesta ese encuentro entre la molécula del plaguicida y la plaga controlada. Hay una penetración por vía digestiva, por vía cuticular, por vía respiratoria. Hay una distribución dentro del organismo que puede desencadenar la detoxificación y la eliminación, o bien la acumulación, la activación, si estamos hablando de un proinsecticida, y finalmente la acumulación en el sitio u órgano blanco, en el sitio de acción órgano blanco, y la muerte. Pero para que esa muerte ocurra, tiene que haber un contacto entre el insecticida y el insecto. Un ejemplo burdo que siempre me gusta dar es como si ustedes tuvieran una dolencia y se apoyan el medicamento en la cabeza, ¿no? Si no lo toman, si no ocurre ese ingreso al organismo, difícilmente vaya a haber una acción que desencadene o bien la eliminación o el efecto que uno busca, que en este caso, hablando de un plaguicida, es la muerte de esa plaga. La vía cuticular puede ser un poco más lenta, porque son 3 capas de la cutícula, salvo que realmente ingrese por la base de una sencilia o por un poro, pero no es lo más normal. La vía respiratoria es la más rápida, el tema que hoy por hoy y en este rubro no hay productos que ingresen por vías respiratorias, salvo los gases, pero no se utilizan como domisanitarios, sino en control de plagas de granos almacenados. Sí lo hacía el diclorvos, el DDBP, pero hoy eso no está ocurriendo porque es un producto prohibido. Y a través de la vía digestiva, ya sea que el insecto se está limpiando e ingresa el ingrediente activo, o consume un alimento que está en contacto con el insecticida, o por vía sistémica, si estamos hablando de insectos con piezas bucales chupadoras suctoras, y el producto aplicado fue absorbido y se distribuye de manera sistémica, ¿no? Asociado a esto, y como herramientas de presión de selección, porque en definitiva el insecticida no es más ni menos que una herramienta de control, y como toda herramienta de control, en este caso química, y siendo los insectos individuos que pueden desencadenar resistencia a partir de la selección que uno ejerce con la aplicación de un producto químico, aparece y se manifiesta el fenómeno de resistencia.
que no es más ni menos, a grandes rasgos, la habilidad adquirida por una población de insectos de tolerar mayores dosis. Si lo decimos vulgarmente, yo estoy usando un insecticida que me le recomiendan al 1%, es decir, 10 centímetros cúbicos por litro de agua, y resulta que esa dosis ya no tiene efecto. Estoy aplicando en una población y los bichos se mueren de risa. Esta es un poco la definición vulgar de quien está visualizando un efecto de resistencia, pero por ahí no lo puedo explicar técnicamente. Lo que estoy viendo es que tengo que ir subiendo la dosis recomendada o la dosis sugerida por el fabricante para tener un efecto al original. Es decir, las primeras exposiciones eran muy buenas, pero con el correr del tiempo, como siempre la exposición de esa población fue a la misma molécula, van manifestando resistencia. Y es precisamente eso, un fenómeno preadaptativo y heredable. Lo más importante es que es heredable, es decir, si yo utilizo siempre una misma familia de insecticida, lo que estoy ejerciendo es una presión de selección que se traduce claramente en esta imagen. Si ustedes parten de la primera, donde en una población convencional hay individuos susceptibles, que son los que están en azul, y los resistentes, que son los que están en rojo, aplico un insecticida, voy a matar una cantidad determinada de individuos susceptibles, pero la probabilidad de que se crucen individuos resistentes y que se expresen esos genes de resistencia es mucho más alta. Entonces, a medida que sigo utilizando el mismo producto, el incremento de toda la población del pool de genes de resistencia se va elevando, a tal punto que los niveles de resistencia pueden hacer que ese insecticida deje de funcionar directamente. El nivel de resistencia nos ha pasado, sobre todo en salud pública, a veces hacer evaluaciones que hablan de 200 veces el nivel de resistencia. Un índice de 200 indica que tengo que usar una concentración 200 veces superior a la recomendación de uso, que muchas veces es casi como utilizar el producto puro. En producción pecuaria se vivió durante mucho tiempo en lo que tenía que ver con el control de mosca de los cuernos, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la única oferta que había era de cipermetrina, entonces la resistencia, sobre todo en un insecto con muchas generaciones por año, se manifestó muy rápidamente porque no se utilizaba otra alternativa. Y pasa lo mismo en galpones avícolas con mosca doméstica. Entonces, el no establecer programas de rotación hace que una población determinada se exprese muy rápidamente en periodos cortos de tiempo como resistente frente a una familia de insecticidas. Esto que ponemos acá y que tiene que ver con la inducción enzimática es para no confundirlo. La inducción enzimática es la tolerancia circunstancial de un individuo o de una población determinada en un momento y tiene que ver generalmente o es inducida por el uso de subdosificación, donde los insectos no mueren, pero sí van manifestando un mayor incremento en las enzimas de detoxificación que les permiten en ese momento determinado o mientras dura su vida tolerar mayores concentraciones de insecticida, pero que no es transferible a la población. Sin ir más lejos, y un ejemplo acercado al ser humano. De todos los que estamos escuchando esto, seguramente algunos son más o menos tolerantes a la ingesta de alcohol. Algunos se pondrán medio feliz con una copa, habrá otros que se pueden tomar un tubo de vino sin que no les pase nada. Eso no es más ni menos que un entrenamiento y tiene que ver con la capacidad enzimática a nivel hepático de detoxificar el alcohol que uno va ingiriendo. Nosotros no le transferimos eso a nuestros hijos, sino que es individual y en un momento determinado de la vida y que tiene que ver con el nivel de exposición, el entrenamiento del sistema de detoxificación, pero circunstancialmente. Eso es la inducción enzimática, que no es resistencia, que se manifiesta genéticamente en las sucesivas poblaciones a partir de la selección que estamos ejerciendo nosotros, a veces inconscientemente con el uso indiscriminado de una molécula insecticida. ¿Cuáles son los mecanismos que pueden conferir resistencia? Comportamentales, son evidentes en algunas poblaciones. Yo mencioné el caso de la mosca de los cuernos, y la mosca de los cuernos históricamente estaba en la tabla del cuello y en el lomo. Con el correr del tiempo y el manejo del rodeo, las moscas ¿qué fueron haciendo? Migrando hacia la zona de la panza. Entonces, la aplicación de los spot-on
les daba una ventana de tiempo más grande para que mientras ocurría la difusión a través de las grasas corporales de esos activos, bueno, las moscas no estaban en contacto directo con, en este caso, el producto, ¿no? Morfológicos, los cambios morfológicos estructurales en los insectos a veces incrementan la pilosidad, por ejemplo, y hacen que el contacto con moléculas y la penetración cuticular sea demorada, pero los más comunes son los fisiológicos y enzimáticos, y tienen que ver con el incremento de enzimas. Las mutaciones genéticas no son las más aceleradas, pero se dan cuando no existen planes de rotación. En cuanto a los mecanismos fisiológicos, fíjense que se habla de la reducción de la penetración del insecticida y tiene que ver con los factores morfológicos, pero los fisiológicos, que son los más frecuentes y evidentes, en este caso, el primero que tiene que ver con la disminución en la penetración del insecticida, a partir de los cambios, o bien un mayor incremento en la velocidad de degradación. Se incrementan los niveles de enzimas que degradan insecticidas. Y en lo que tiene que ver con la alteración del sitio de acción, la insensibilidad del órgano blanco, donde se actuaba sobre un sitio de acción que fue modificado y ya no hay este famoso mecanismo de llave-cerradura donde el órgano blanco deja de ser susceptible a esta interacción con la molécula, pero son procesos un poco más lentos en el tiempo. Lo más convencional tiene que ver con la disminución en la penetración o bien la mayor capacidad de degradación de esas moléculas. De ahí surgen los sinergizantes, ¿no? El butóxido de piperonilo, que seguramente lo han escuchado nombrar, es un inhibidor de las oxidasas de función mixta, que lo que hacen es favorecer la degradación acelerada de los piretroides. Cualquier piretroide que hoy viene sinergizado con butóxido de piperonilo tiene un plus respecto a aquellas formulaciones que carecen del sinergizante, que es muy utilizado dentro de los domisanitarios, ¿no? Iche, sí. Eso te quería preguntar, por esto sí de ignorancia. El butóxido de piperonilo, ¿en cuántos productos se ve? Yo lo he visto solamente en algún esos productos de aerosoles, pero después no se comercializa con ningún otro producto más. ¿Por qué? ¿Es muy caro prepararlo, formularlo? No, sí, el butóxido de piperonilo es bastante caro, a veces es más caro que los activos. La concentración de uso no es baja, por lo tanto impacta en el costo del formulado. Te hablo de que se usa entre el 10 y el 25%, que no es bajo para un producto que a veces es más caro que las moléculas insecticidas. En domisanitarios hay varias formulaciones y, como vos decís, en venta libre la mayoría de los aerosoles de la marca más conocida, que es Raid, tienen butóxido, pero en muy baja concentración, precisamente para que no impacte tanto sobre la molécula, sobre el aerosol en sí, ¿no? Y porque además las moléculas que se utilizan hoy mucho, imiprotrina, tetrametrina, siempre son en baja concentración. Es decir, el hecho de que tengan butóxido es un plus, pero no se evidencia tanto como pasa en las formulaciones de domisanitario de uso profesional, donde lo tenés al 10, 15, hasta el 20%, sin ir más lejos, en los productos para granos, la deltametrina al 2.5 lo suele tener al 25% de concentración, el butóxido, o al 20% en el menor de los casos. En formulaciones de paraletrina, que se usa en baja concentración al 2,5, el butóxido hasta el 10%. Hay otras formulaciones como las beta-cipermetrinas, que se usan al 5% de concentración, donde el butóxido también está al 10 o al 15%. Depende del fabricante, pero hay varias en lo que es domisanitarios. En agro no me consta que se use tanto el butóxido. De hecho, si tengo que pensar ahora rápido en alguna formulación, se me ocurren las de granos. No tengo en la cabeza. De hecho, la línea de chemotécnica, por ejemplo, o de gleba, que es la que conozco antes, no usaban butóxido. No, te preguntaba porque como estrategia es muy buena para, obviamente, usar muy poco ingrediente activo de insecticida, sobre todo en ambientes urbanos donde tener mucho contacto entre las personas, sí. que manejan, pero
pero me llamaba la atención que haya tan pocos. Sí, bueno, de hecho en Argentina no hay, pero hay otros lugares del mundo donde Sumitomo, por ejemplo, vende para el rubro domisanitario, vende un coadyuvante que lo que tiene fundamentalmente es eso, es butóxido de piperonilo, Claro. y algún agente de mojado. Entonces, a cualquier formulación piretroide que no tenga butóxido, la podés tunear, digamos, vulgarmente, con este sinergizante. Lo que pasa que en Argentina, ¿cuál es el tema? Tuvimos ganas de sacar algún sinergizante, pero la realidad es que no lo pagan, porque habiendo formulaciones que ya lo tienen incorporado, no es muy común comprar además un sinergizante para agregar en la formulación. Claro. Digamos, escapa al uso convencional, entonces también comercialmente termina siendo inviable. Pero sí, claramente las formulaciones con butóxido tienen una potencia mucho más evidente respecto a aquellas que tienen piretroides solamente, ¿no? Y cada vez es más frecuente la incorporación del butóxido en el mercado de domisanitarios. Bien, algunas estrategias para retrasar la resistencia. Determinar grados de infestación no significa que uno tenga que saber si hay 10 o 20 cucarachas. Lo que sí implica es que uno mantenga monitoreo y sepa en qué momento, pese a que mencioné la diferencia entre la existencia de umbrales de daño para el manejo integrado en agro y en domisanitarios que no se utilizan umbrales, sí es bueno entender cuándo por ahí es necesario aplicar en base a la información que brinda el monitoreo, ¿no? Si el monitoreo nos está indicando que hay presencia intraestructuralmente, bueno, será el momento por ahí de aplicar, sabiendo que hay plagas de manera evidente, y no el por las dudas. La aplicación de por las dudas, pese a que hablamos bastante del concepto de residualidad, el manejo integrado de plagas urbanas cada vez se usa menos. ¿Para qué voy a aplicar un plaguicida si no hay evidencia de plagas? Utilizar las dosis adecuadas. ¿Por qué? Porque si utilizo sobredosificación, estoy acelerando indirectamente el proceso de aparición de resistencia porque estoy incrementando la presión de selección. Y si utilizo subdosis, puedo favorecer esto que mencionamos antes, que es ni más ni menos que la inducción enzimática. En ese momento estoy haciendo que esa población no se muera porque estoy poniendo producto de menos, pero estoy favoreciendo que haya un acostumbramiento y una expresión de más cantidad de enzimas que detoxifican. Entendiendo que no se va a traducir en una mejora genética, pero sí estoy haciendo que esa población en ese momento determinado sea más tolerante. Rotar principios activos, y acá tengan en cuenta siempre lo siguiente, no es rotar el nombrecito del ingrediente activo, ni siquiera es rotar de familia, es rotar de familias cuyo sitio de acción sea diferente. Nuevas formulaciones con los sinergistas, que acá aparece el butóxido como uno de los principales. Aparecen algunos monoterpenos, que son ni más ni menos que los compuestos principales de algunos aceites esenciales, sobre todo con efectos de expurgue y repelencia, que lo que hacen es que la aplicación que estoy realizando en un momento determinado saque a los bichos de su sitio de ocultamiento y los exponga más rápidamente a la aplicación que estoy realizando, ¿no? Y los excipientes que tienen que ver con esto, favorecer el mojado, favorecer la adherencia y favorecer la penetración a nivel cuticular. Y utilizar siempre productos aprobados. Esto es común que tratemos de difundirlo en lo que tiene que ver con plagas urbanas. ¿Por qué? Porque es un mercado que también, en la precariedad de algunas de las empresas de servicio, permite que haya mucho producto de origen desconocido, ¿no? Y mucho uso por ahí hasta de producto agrícola, sobre todo en el interior, donde por ahí cuando las empresas que hacen control de plagas urbanas van a la agronomía y piden una cipermetrina del 25 sin entender o sin tener en cuenta que hay productos con un registro de domisanitario para usar en un ámbito determinado y caen en la trampa de usar productos con habilitación de producto agrícola, ¿no? Porque en definitiva, una cipermetrina al 25 con registro domisanitario o registro agrícola para el tipo que lo va a aplicar es lo mismo. El tema es que si lo van a fiscalizar y lo sancionan, bueno, es distinto que esté utilizando un producto
dependiendo del ámbito, con habilitación domisanitaria o agrícola. Bien, aparece como alternativa, y esto es para reforzar los conceptos originales que inclusive el Vasco preguntó y que tienen que ver con los conceptos de manejo integrado, aquellos elementos no químicos de control, ¿no? Y que en definitiva favorecen las estrategias de manejo integrado, los aspectos preventivos, los aspectos de monitoreo y de evaluación permanente del entorno para tener claro que la presencia de plagas es baja o nula, y si encontramos presencia de plagas, cómo reaccionar a tiempo, ¿no? Sin tener que solucionar todo con aplicación indiscriminada de productos, sino entendiendo que hay un montón de cosas que podemos hacer que van a minimizar que las plagas lleguen, se establezcan y proliferen. Temperaturas, feromonas. Las feromonas son un compuesto químico, sí, pero no son un plaguicida, son un elemento de monitoreo, son un elemento que sinergiza una trampa adhesiva y pueden favorecer la evaluación de determinados organismos en un ámbito determinado. Hay un sinfín de feromonas. Las feromonas siempre tengan en cuenta que son de actividad intraespecífica, son propias de un género y especie. Yo quiero atraer Plodia interpunctela, entonces hay una feromona específica de Plodia. Quiero atraer Tribolium confusum, hay una feromona de Tribolium. Quiero atraer la Sioderma, el famoso cigarette beetle o carcoma del tabaco. Y son distintas trampas que pueden ser domos como este, perdón que se me fue acá el mouse, domos como este, donde yo pongo una feromona dentro y unas gotitas de aceite. El insecto es atraído por la feromona, ingresa caminando y cae dentro, y por quedarse impregnado con aceite no puede volver a escalar, por lo tanto no se escapa. También pueden existir feromonas con cairomonas, que son atractivos alimentarios. Puede existir un atractivo alimentario que ya el espectro es bastante más amplio, porque, por ejemplo, si uso una cairomona de atracción alimenticia para coleópteros, no va a ser específica de la Sioderma, no va a ser específica de Tribolium. Posiblemente pueda caer más de uno si es que uso un atractivo alimentario. Ahora, cuando uso una feromona, lo que se manifiesta es claramente esto. Yo voy a estar atrayendo una especie determinada de individuo a capturar. Esto es una placa adhesiva donde la feromona está en este lure de liberación lenta, a diferencia de esto, que es una trampa mecánica donde quedan capturados insectos rastreros. Esto lo mencionaba la vez pasada. Ustedes acá tienen una trampa adhesiva para insectos rastreros, pero me van a decir, che, pero acá también hay insectos voladores. Muchas veces, ¿por qué? Porque los insectos rastreros caídos inicialmente, en proceso fermentativo, generan aromas que pueden atraer algunos voladores, como inclusive algunas moscas que hay por acá, ¿no? Y acá hay un lepidóptero, que a veces hasta por accidente pueden quedar capturados, pero lo cierto es que son elementos que permiten generar captura, control indirecto, pero fundamentalmente monitoreo. Lo mismo que estas trampas de luz, trampas de atracción de luz ultravioleta, donde los insectos visualizan eso como una fuente de calor, se acercan y quedan adheridos en las placas adhesivas. Históricamente existían los insectocutores, que ustedes hoy por ahí los ven inclusive en alguna carnicería, también provistos de luz ultravioleta. Las moscas o voladores en general eran atraídos, tocaban la placa y con una descarga tipo picana reventaba el insecto. Con el tiempo, en la industria alimentaria, eso fue cambiando hacia la placa adhesiva, porque se entendió que el insecto que estalla desprende estructuras del insecto que pueden contaminar el alimento. Lo mismo en la carnicería. Entonces, esos insectocutores fueron mutando a trampas de atracción lumínica, pero con placa adhesiva. Para control físico de roedores, fíjense, no es un rodenticida. Si hoy caminan en la industria alimentaria, mismo en plantas de acopio, van a encontrarse que hay muchos de estos implementos, que no son ni más ni menos que cebadera. Que adentro de la cebadera puede haber o una placa adhesiva o una trampa de captura, una trampa rompeespalda. Si es en el perímetro externo de la planta, puede ser que tengan rodenticida en el interior. Y después las trampas de captura, ¿no? Que son trampas de captura viva. Pero son todos elementos de control que no implican el riesgo, dependiendo del ámbito, al uso del producto químico. Una cuestión no menor, y ya medio como para ir cerrando.
Nunca utilicen ningún producto, sea domisanitario, sea agrícola, sin los elementos de seguridad pertinentes. En nuestro ámbito y en nuestro rubro, pese a que son productos que bien utilizados son muy seguros, lo mismo en agro, por eso hay recomendaciones de uso y hay elementos de seguridad para utilizar y hay modalidades de aplicación de uso de los productos para hacer buena praxis, pero siempre recomendamos, por la frecuencia de aplicación, porque no es lo mismo cuando yo en mi casa decido hacer un control de pulgones en una planta o cucarachas adentro de casa, que el tipo que está realizando la actividad todos los días, el riesgo de exposición es mucho más alto, entonces los mecanismos de seguridad de uso tienen que elevarse. Entonces, esta persona tiene que usar todos los elementos de seguridad pertinentes. ¿Qué sería ideal? Una máscara full face, su traje de Tyvek y los guantes. El tema de botas impermeables es relativo y depende del tipo de aplicación, pero mínimamente semimáscara y antiparra. ¿Por qué digo la máscara full face? Porque es mucho más cómoda y además tiende a empañarse menos que las antiparras en combinación con las máscaras o las semimáscaras, ¿no? Siempre provistas con los filtros adecuados para gases y vapores orgánicos, pero procurando que la exposición respiratoria, ocular y dérmica sea nula. Adicionalmente, y todo lo que tiene que ver con el entrenamiento y la implementación para trabajos en altura, de arneses, sogas de vida, y todo lo que tiene que ver con el trabajo en altura, si así lo requiere la actividad que están realizando. La cuestión relacionada al triple lavado, que no escapa a lo que ustedes han visto en agro, y más ahora con el auge de, en el caso de los domisanitarios, digo esto porque el agro está mucho más avanzado, están los centros de acopio, están los centros de tratamiento, pero el triple lavado es de la misma manera, donde uno termina teniendo un residuo que tiene que ser, o al cual hay que darle a posteriori disposición final. Digo que en agro está mucho más avanzado porque en domisanitarios la generación de residuos peligrosos es bastante reciente, pero, sin embargo, el procedimiento de triple lavado, normalizado hasta inclusive por IRAM, hoy es aplicable en este rubro y donde uno tiene que tener la certeza de que lo que va a entregar para disposición final haya sido sometido al procedimiento de triple lavado. Bueno, no tengo mucho más que eso. Si es que le quedó alguna duda, si el Vasco quiere que ampliemos algo, Armando o cualquiera de los chicos, yo no tengo problema. Bien, sí, yo quería, si vos podés profundizar un poco, o sea, primero que me des una opinión tuya respecto del grado de profesionalización del sector, cómo lo viste en todo este tiempo, en los últimos años, y cuál sería o cuál te parece que podría llegar a ser la función de un profesional, de un ingeniero agrónomo, un zootecnista, dentro de todo el circuito del manejo de plagas urbanas. Y cómo está la figura del asesor técnico, digamos, cuál sería, para que ellos se orienten, de qué trabajo podría hacer un ingeniero en la industria del manejo de plagas urbanas. A ver, en lo que tiene que ver con plagas urbanas, sin ir más lejos, hay un montón de posibilidades, ¿no? Hay gente que está trabajando exclusivamente como director técnico de empresas de control de plagas, que tiene que estar matriculado y que con su matrícula, dependiendo de la provincia, lo que va a hacer es ser el asesor responsable de la empresa que aplique domisanitarios, obviamente demostrando la idoneidad del caso. Claramente, estando matriculado por defecto y por currícula, está habilitado para ser director técnico, pero lo cierto es que por criterio profesional debería ir especializándose en manejo integrado de plagas. Lo que yo siempre digo es, por más que la currícula nos involucre, ninguno de nosotros sale del grado preparado para hacer control de plagas urbanas, porque en su vida vieron una cucaracha, o porque si la vieron en su casa, y porque no han relacionado la aplicación de los productos adentro de una cocina, por ejemplo. Entonces, claramente requiere una especialización. Bueno, vos, Mariategui y yo, Armando, hemos hecho maestrías que nos han
orientado mucho más inclusive al manejo de ese tipo de plagas, y después está la actividad de todos los días, ¿no? Pero lo que digo es, ustedes pueden ser perfectamente directores técnicos de empresas de control de plagas. Ministerio de Asuntos Agrarios, por ejemplo, hoy abrió una nómina de capacitadores. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Asuntos Agrarios le exige al operario, hablando de Buenos Aires, le exige al operario de control de plagas de la empresa de control de plagas que tenga su carnet de aplicador. Y ese carnet de aplicador se obtiene a posteriori de haber hecho un curso con una currícula mínima exigida por el Ministerio de Asuntos Agrarios, dictado por tipos matriculados y registrados dentro de la nómina de docentes para dar ese curso, por ejemplo. Lo otro es todo lo que tenga que ver con empresas que fabrican y comercializan productos domiciliarios. Los que estamos vinculados a empresas de fabricantes de esto, Bayer, Chemotécnica, BAF, Gleva, todos los que tienen una división de domisanitarios, que se llama en general sanidad ambiental, somos profesionales del rubro, en su mayoría, más vinculados a la parte comercial, técnica o de formulación y desarrollo de portafolio, pero somos profesionales del rubro. De alguna manera es gente, somos pocos, pero en general la mayoría, y los que más han trascendido en el mercado, somos tipos derivados de las ciencias agropecuarias, digamos. Y donde les diría que la mayoría son ingenieros agrónomos. Los zootecnistas somos más recientes, pero sin embargo hoy tenemos también un peso importante en eso, mucho más en lo que es plagas pecuarias, ¿no? Pero a nivel domisanitario, sí, tanto la agronomía como la zootecnia son bastante claves, ¿no? La participación de nuestras profesiones, digamos. Y sin ir más lejos, lo que tiene que ver con vectores, que ustedes dicen, che, pero no tendría que ser algo más sesgado a médicos o a la salud pública, sin ir más lejos la veterinaria, y sin embargo no. Nos hemos ido metiendo más los agrónomos y zootecnistas en todo lo que tiene que ver con manejo de mosquitos, que ustedes hoy dirán, mosquitos, yo no sé ni cómo empezar, agarro la palmeta. Pero sin embargo, el laburo de campo mucho más ha estado a manos de tipos de nuestras áreas que médicos, por ejemplo. El médico es un tipo epidemiólogo, es el que sabe cómo difunde el virus, si hay circulación de virus y mosquito, pero no es el que sabe qué plaguicida aplicar, con qué equipamiento, en qué momento. Ni siquiera están cercanos a saber hacer un ensayo de campo. Y esa es la otra alternativa también, de gente de nuestro rubro. La evaluación previa, el ensayo biológico de eficacia de estos productos. Nuestra facultad realiza ensayo de eficacia para control de cucarachas, mosquitos, moscas, y es uno de los requerimientos que tiene ANMAT a la hora de ir a registrar un producto. Y eso lo hace gente de nuestra carrera, digamos. Sí, sí. No, es realmente interesante. Ahora, con el correr del tiempo, que las cuestiones de control biológico, bueno, en el agro ni hablar, ¿no? Pero, y nos reíamos al principio con lo de Armando y Ana Estrefa, pero la técnica del insecto estéril, los predadores, los parasitoides, lentamente, pese a que uno sabe que tienen limitaciones en la aplicación, se van escuchando cada vez más. ¿Por qué? Porque cada vez más la sociedad necesita o pide cultivo orgánico, el origen, la trazabilidad, el no agroquímico, el no productos domisanitarios también. La gente cada vez más quiere, pero no podés, quiero que me maten las cucarachas en casa. No, pero no apliques ningún producto. Y vaya con la alpargata. Bueno, pero este conocimiento, las herramientas de control físico, y cada vez más nos acercamos, es decir, la exigencia del no uso de moléculas hace que cada vez más necesitemos más manejo del conocimiento biológico, de por qué las plagas están, de qué necesitan, y a partir de ahí plantear estrategias de manejo no químicas, y que yo creo que eso nos abre a nosotros mucho más las posibilidades, ¿no? Porque el tipo que no entiende de las cuestiones biológicas, ecológicas, está limitado al uso de producto químico. Sí, sí, tal cual, tal cual. Sí, esto lo aprendimos de siempre, ¿no? Desde el inicio
conocer bien a la plaga, conocer bien la biología, conocer cómo es su ciclo y cómo es el ciclo asociado no solamente a un cultivo, sino a una industria, a una planta alimenticia, a una casa, y todo tiene su ciclo y todos los insectos o todas las plagas se van asociando al lugar donde necesitan alimentarse, donde necesitan vivir. Y el conocimiento de la biología, creo que la carrera nuestra, la zootecnia, la agronomía, para eso la base es buena. Y después, como decimos, habrá que especializarse como en todos los rubros, como en todas las donde uno trabaja, después profundizar y seguir estudiando, seguir aprendiendo, pero hay una base muy interesante que te lo da el conocimiento de los parámetros biológicos de las plagas para poder manejarlas, para poder... Es como cualquier actividad, mismo los plaguicidas. A ver, cuando vos si trabajás en una empresa de agroquímicos o fabricante en la medida que empezás a caminar la planta y empezás hasta casi transversalmente a ver coadyuvantes, agentes que van dentro de la formulación y demás, empezás a manejar cuestiones que después se traducen, cuando vos haces extensión inclusive, se traducen en mayor eficacia a campo. Qué sé yo, hay un montón de cosas que tienen que ver con formulaciones en lo nuestro, en domisanitario, que hacen el funcionamiento a posteriori del producto, que vos entiendas cómo se formula y a posteriori cómo se usa. Bueno, son todas cuestiones que se van aprendiendo en el día a día, ¿no? La facultad nos forma, nos da la base, yo creo que una muy buena base para esto, y es para mí, obviamente, siempre estuve vinculado a este rubro, pero creo que tenemos montones de posibilidades, mucho más que otras carreras. A ver, el tipo que es veterinario, vos te das cuenta que cuando habla del control de pulgas, y por su formación se limita a el tratamiento sobre el animal, pero no te dan tanta bola con el tratamiento ambiental. Y nosotros sabemos que por el tipo de insecto, por su pirámide poblacional y demás, el gran problema está en el ambiente, no está sobre el animal. Sí tenemos claro que hay que hacer control sobre el huésped, pero hay mucho que hay que hacer sobre el entorno también. Y el entorno para el control de pulgas, como ejemplo, no necesariamente es la aplicación de un producto. A veces es muy buena la aspiración, porque estás eliminando larvas, huevos, sabiendo que sí después va a haber un producto sistémico que tenés que aplicar como ectoparasiticida, ¿no? Pero son cosas que por ahí el veterinario, viste, no las maneja tanto, y nosotros, el que se va metiendo, se mete porque necesita aprenderlo y por curiosidad y porque va leyendo y porque lo que fuera. Pero es un rubro interesante. Sí, Guillermo, ¿cuánto es el mercado de domisanitario de línea profesional? En la Argentina, lo que pasa que dentro del mercado de domisanitarios son unos 40 millones de dólares. El tema que tenés una torta bien dividida, donde el 50%, 20 palos, son de jardín y hogar, donde un gran componente es jardín, vivero fundamentalmente. Pero ahí separando línea de jardín, ¿estamos hablando de producto ANMAT? No, estás a jardín, a ver, de lo que es producto de venta masiva, si querés, la mitad de la torta es producto de venta masiva, donde el 75% son productos de jardín, cenaza verde, sí, venta libre, y el resto es ANMAT, venta libre, que es lo que se vende más en ferretería. Por un lado lo de vivero y Sodi Mageisi, y por otro lado lo más de ferretería. Y después, sin incluir ahí los aerosoles de venta masiva, sin incluir lo que es RAID, lo que es que es el gran volumen ese. Claro, ese es un volumen pero no entra en esos 40. Y en los otros 20 tenés 12 que son de domisanitarios, bien de uso profesional, de empresas de control de plagas, un bajo porcentaje que son 2 palos, que es salud pública, pero es relativo, a veces no se contempla. Y después tenés lo que es derivado del mercado de domisanitarios, que es lo que va a higiene rural y a granos. Pero lo que no es el negocio de granos en sí, es lo que se vende desde los distribuidores de domisanitarios al mercado de granos. Y ahí los jugadores son los que mencionaste vos recién hoy. Sí. BAF, Chemo, Leva. No, bueno, sí, en ese segmento de granos dentro de domisanitarios, sí, porque después en grano fuerte tenés a UTL, sí,
Neofos, Fugran. Tenés UPL, Neofos, sí, Fugran más de servicio, pero por venta de fosfuro, tenés Agrofum, sí, pero esos ya son parte de unos 13 palos que están afuera de esos 40, digamos. Claro. Che, Guille, ¿y cómo ves el tema de que... Comentario cortito. Un comentario cortito. Hay muchos profesionales, colegios de ingenieros de las provincias, que están organizando cursos de perfeccionamiento, porque es como decía vos, Guillermo, el profesional agrónomo tiene la incumbencia y es el que está aprobado para poder prescribir, pero las provincias ya están pidiendo que el profesional se matricule a los fines de usar un uso para higiene ambiental, etcétera, etcétera. Claro, cuando ves el tipo de aplicación, hoy mostrabas algunos equipamientos, etcétera, esas termonieblas, todo eso, obviamente que necesita tener una preparación distinta, porque es una nube, y cuando la otra vez pasó una camioneta por acá, y era toda una nube, y la gente dice, ¿viste? Mira esto, y dice, ¿y esto qué es? Sí. Metal Sí, hay, y todavía hoy te digo, inclusive en manos de profesionales, hay mucho desconocimiento, tal que te dice, no, pero ¿cómo van a empezar aplicando? Y en realidad cualquier manual de OMS, si vos aplicás una parametrina no irritante, y más en un mosquito endofágico y endofílico como es el Aedes, vos tenés que abrir las ventanas. Y cuando pasa la camioneta, sin volverte loco, obviamente a nadie le gusta quedar inmerso en la nube, pero es un producto, es inclusive más seguro que la aplicación de RAID que Doña Rosa hace todos los días en la casa. Lo que pasa que, y tenés que forzar a la nube a que penetre, no cierren todas las ventanas que va a pasar la camioneta aplicando, pero si el mosquito está adentro. Los manuales de la OMS hacen mucho hincapié en la comunicación previa a los tratamientos, donde vos tenés que alertar a la gente de en qué momento vas a hacer la aplicación para que abran las ventanas, no para que las cierren. Lo que pasa es que, sumado a la mala comunicación y al desconocimiento, está el hecho de que los tipos pasan con gasoil, aplicando una cipermetrina o una lambda-cielotrina, y todo el que quede inmerso en esa nube termina tosiendo, ¿viste? Si hay un nivel de alergia importante. Es decir, hay mucho desmanejo de la cuestión, entonces hace falta terminar de informarse. Pero el primer paso es la carrera de grado, que vos lo dijiste, tiene la incumbencia, y después está la profesionalización, porque también el ingeniero agrónomo tiene que romper la estructura y despegarse mentalmente del fitosanitario, porque es un DOMI sanitario. De hecho, acaba de salir la norma IRAM 14115 de manejo integrado de plagas urbanas, y habla la norma de fitosanitario. ¿Por qué? Porque los flacos que participaron, sin haber participado ninguno formado en el mercado de domisanitario, no le dio bola, digamos. Y pasó. Y pasó como producto fitosanitario. Cuando en realidad debería ser un domisanitario. Me imagino algunos nombres ahí, ¿eh? Sí. Mira que estoy grabando, no vas a decir. No, por eso. Sí, Guille, muchos de los productos que vos mencionaste, y también lo dijiste en la charla, se venden en una ferretería, en un supermercado, en cualquier lado, cualquier persona. ¿Qué tenés para decirles a ellos que están estudiando y están por recibirse, de que eso sea de esa manera, cuando en realidad se están manipulando productos que tienen que tener vos pues lo dijiste también, tiene que protegerse para manipularlo, para cuidarse, para aplicar. Sí, a ver, es un mercado muy regulado, pero poco fiscalizado, ¿no? Es típico de la Argentina. La regulación es clara, es decir, el producto de venta libre para uso doméstico intradomiciliario lo registra ANMAT. El producto de uso profesional para uso urbano lo registra ANMAT. Ahora bien, vos caes a un distribuidor, no sé, un ejemplo, no quiero nombrar a ninguno, pero a cualquier distribuidor de este rubro, cae Doña Rosa y le pide un producto para control de cucarachas y posiblemente le vendan un producto de uso profesional. ¿Por qué? Porque en realidad
¿qué define un profesional del control de plagas? En realidad no hay un carnet ahora apareció un carnet que te exige el Ministerio de Asuntos Agrarios, pero tampoco lo define como profesional de control de plagas, lo define como operario aplicador. Entonces, como no está definida exactamente cuál es la figura del profesional, no hay una matrícula de un profesional de control de plagas urbanas, sino que está la matrícula de nosotros como director técnico de el registro de la empresa de control de plagas y el registro del operario, pero ninguna es la definición per se de un profesional de control de plagas, lo consume cualquiera. La empresa de control de plagas compra un producto de uso profesional, pero también lo compra Doña Rosa. Entonces, cuando lo va a comprar, el tipo que la asesora le dice qué es lo, qué es lo que tiene que usar, qué es lo que tiene que usar, cómo lo tiene que usar, y la señora escucha y todo, pero está usando un producto que es de uso profesional. La realidad es que si hubiera fiscalización, no se debería poder vender. Sí se pueden vender los productos cuyo marbete y cajita dice venta libre. Que estás hablando de otro tipo de formulación, sobre todo en lo que es domisanitario, porque en lo que es agrícola son muchas las mismas formulaciones, la gran diferencia es que son frasquitos de 30 o de 50 centímetros cúbicos contra el de litro 5 o 20 que es el agrícola. En esto, la mayoría de los productos son distintos, las concentraciones están limitadas, lo mismo los envases. La única similaridad de producto de uso profesional y venta libre se da en los geles, donde es exactamente la misma formulación. Después está restringido el volumen a comercializar y la concentración de activo. Pero bueno, hoy por hoy cualquiera compra cualquier cosa, esa es la realidad. Bueno, a ver, sin ir más lejos, hasta hace no mucho tiempo ibas a Droguería Lomas y comprabas cianuro. ¿Me entendés? Entonces, Guillermo, una consulta en este sentido, lo de las aplicaciones del fosfuro de aluminio, magnesio y fosfina, eso sí queda restringido, ¿no? Con un uso profesional. Hay empresas, vos te podés registrar como empresa aplicadora de fosfuro de aluminio y tenés que tener la empresa aprobada para eso. ¿Sí? Claro, por eso eso sí está restringido a un uso profesional y eso es gente capacitada. No, y enhorabuena porque ahí sí tenés la figura del director técnico, que suele ser un ingeniero agrónomo, o si no sos ingeniero agrónomo, alguna carrera y que el tipo pueda demostrar idoneidad. Sí. Y te registrás como empresa aplicadora de fosfuro de aluminio, en realidad como empresa de fumigaciones, porque también, ¿no? Ahí están los conceptos. Históricamente se habla de la empresa de fumigación. La fumigación es aplicación de un fumígeno. Las empresas de control de plagas urbanas, la mayoría lo que hacen es pulverizar, no fumigar. Lo que pasa que es la deformación del concepto. El neuromarketing. Sí. Exactamente. Tiene un mal uso de semántica. Pero sí, en granos, por suerte, no aplica cualquiera. Sí, sí. Sobre todo la verdad es que el mercado de fosfuro es bastante más regulado, ¿no? Claro, claro. No, y los cálculos que comentaste, porque entiendo que eso depende mucho de una capacitación, no es que solo miras la etiqueta. No, aplicar fosfuro y que sea una aplicación eficiente no es para cualquiera. Claro. De hecho, Armando mencionó un par. A ver, hay empresas en la Argentina, varias, pero las que manejan el gran volumen de grano son 5 o 6 empresas. Y eso es porque, bueno, una cosa llama a la otra, pero claramente hay que tener entrenamiento. En el 2017, una empresa de manejo de fosfuro descartó el fosfuro sin inactivarlo en la alcantarilla en Quequén y mató a la piba que vivía al lado porque hubo migración de gas por la cloaca, ¿viste? Un delirio. Sí. Bueno, el fosfuro es como la electricidad. No hay que tenerle miedo, sí respeto, pero es un producto que es muy peligroso si está mal utilizado. Totalmente. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Yo pregunto. Dale. Guille, vos mencionabas las aplicaciones en lugares que por ahí no tengo la plaga. Hablabas de subdosis y, bueno, después de resistencia. Si vemos que aplicamos y encontramos igual la plaga que queremos controlar, ¿tenés algunas pautas que me puedan definir
por cuál de esos factores es que no hubo efectos sobre el insecto? Generalmente la presencia de actividad directa de plagas, es decir, si vos se supone que un tipo hizo un tratamiento y vas y ves plagas, es muy posible, en realidad muy posible, tenés dos factores. Puede ser subdosificación o mal uso del producto, que tiene que ver básicamente con la formulación y la solución insecticida aplicada, pero generalmente con el método de aplicación y la mala inspección. Es decir, el tipo pulverizó de arriba abajo pensando que estaban, no sé, ahora te veo ahí y en donde vos estás veo que atrás tenés madera. Sí. El tipo, imagínate que yo voy ahí ahora y pulverizo, del piso al techo y del techo al piso, empapo todo, ¿no? Cosa que eso va a contramano de lo que hoy se hace. De lo que hoy se hace es inspeccionar, dar con el foco de infestación y hasta podés realmente prender una aspiradora y aspirarlas, o si querés aplicar, aplicás, pero en spot, in situ. Si yo ahora voy donde estás vos y aplico del piso al techo y del techo al piso, todos los bichos que estén atrás de la madera, yo no puse en contacto el plaguicida con el insecto. Algún bicho va a salir, si vos usaste la dosis recomendada, va a transitar el área aplicada, pero si es que realmente aplicaste bien. Porque atrás de ese lugar quedaron un montón de bichos que pueden migrar por un sitio donde el tipo no aplicó y van a hacer su vida normal, digamos. Tal cual. Generalmente es lo que pasa. Cuando vos, ¿qué pasa en los locales gastronómicos, que son de los que más rotan empresas de control de plagas? Los tipos, el que va a hacer control de plagas, cree que la única estrategia, porque ya se cansó, es aplicar producto, a diestra y siniestra. Trata de mojar todo lo que puede. Pero nunca se toman el laburo de inspeccionar porque lo consideran una pérdida de tiempo. Entonces, suelen quedar focos de infestación, que o casualidad suelen ser los nidos, donde están las hembras con las zotecas, y nunca ponen el producto ahí. Y ponen mucho gel, pensando que con el gel van a hacer magia. Generalmente las fallas de control tienen que ver con las malas inspecciones y el depósito de producto en el lugar no adecuado. Perfecto. Gracias. Exactamente. Bueno, acá está el ingeniero Mariátegui, que fue profesor de todos nosotros acá, que también tiene mucha experiencia, muchos conocimientos. De hecho, hemos aprendido de él también. Así que, Guillermo, si querés redondear algo. ¿Se dijo bien? ¿Habló bien, Guillermo? No sé, ¿querés corregir? ¿Qué tal? Buenas tardes. La verdad que está muy lindo. No, yo solamente quiero escuchar acá. Estoy feliz viendo esto. Lo que me quedó grabado y me gustó, por ejemplo, es pensar en la que hablaba Guille, en la aplicación en galpones de pollo. ¿Y la incumbencia de quién es? Del veterinario, que no tiene ni idea de la aplicación de productos en el ambiente, del agrónomo, del zootecnista. Y ahí empezamos con que hay espacios vacíos y mucho trabajo en este aspecto. No solamente la sanidad ambiental, sino que los sanitarios, lo agrícola, y en el aspecto de medios, porque la mosca que producen los galpones de pollo, los criaderos de cerdo, los tambos, los equinos, los clubes hípicos que están cerca de la ciudad, también son un elemento de trabajo de nuestras profesiones. Y bueno, me encanta que ahí está Armando, Guillermo, el Vasco, todos los que fueron alumnos y están trabajando en el medio. O sea, me parece espectacular. La verdad los felicito y bueno, sigan para adelante. Me gustó mucho. Hay también alumnos de la UCO, donde vos también fuiste. Sí, es verdad, un saludo enorme, un cariño enorme a la gente de Concepción. Tenemos mucho cariño también. Sí, por hay un apellido que te suena y no Rampoldi. Rampoldi, sí, pero... La prima. Claro, sí, un saludo a todos, por supuesto. Y la foto que circuló el otro día en nuestro WhatsApp personal, que era justamente hace un año que estuvimos allá dando una charla, está muy lindo, un recuerdo muy interesante. Así que bueno, los felicito a todos, les mando un saludo y espero que se acuerden cuando dimos los primeros pasos en zoología que hablamos de los bichitos.
Sí, señor. Es así. Es así. Bueno, muy bien entonces. Bueno, Guillermo, muchas gracias. Muchas gracias por la charla. Un lujo de clase, ¿eh? Un lujo, realmente. sí, muy bueno. Gracias, me alegro. Esperemos que sirva.